Dios lo bendiga grandemente. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y el título, hermano, que le he puesto a este mensaje es la oración de Pablo que todos debemos conocer, hermano. Y creo que cae muy bien con lo que es el día de hoy, que es un culto de oración, hermano. Entonces vamos a analizar los pasajes que leyó mi hermano Carlos, uno por uno, y vamos a extraer grandes lecciones, grandes enseñanzas a nuestra vida, amado hermano. Veamos el texto base, como bien lo leyó mi hermano, Efesios 1, del 15 al 23. Aquí está, no lo vamos a leer nuevamente. Y a manera de introducción, hermano, algunos eruditos dicen que el apóstol Pablo, voy a mover esto, no ha escrito nada más profundo que los capítulos 1 al 3 del libro de los Efesios, hermano. El libro de los Efesios, hermano, tiene una profundidad tremenda, hermano, tremenda. Y los grandes conocedores establecen que no hay nada que el apóstol Pablo haya escrito más profundo que estos 3 capítulos, hermano. Sigamos viendo, es considerada la mayor de todas las cartas paulinas. Es una carta escrita en el ámbito de la oración, amado hermano. Por eso es que es muy profunda, hermano, porque está escrita en el ámbito espiritual, no en el ámbito terrenal. Sigamos viendo. Vamos a analizar ahora los versos 15 y 16 de esta carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Éfeso. Veamos. Versos 15 y 16, leamos. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amado hermano, aquí hay una enseñanza tremenda, porque aquí en el verso 15 y el verso 16, el apóstol Pablo dice que él había oído de la fe de los hermanos de la iglesia en Éfeso. Había ido de su fe y de su amor para con todos los santos, amado hermano. Entonces vemos que él había visto eso, sin embargo, él ora por estos hermanos. Entonces la enseñanza aquí, amado hermano, es que no debemos esperar situaciones difíciles que algún hermano esté pasando para orar por ese hermano. Obviamente, en los momentos difíciles, en los momentos duros, es cuando más debemos orar por los hermanos, pero no esperar a un momento difícil para orar por mi hermano, sino que en todo momento oremos, tengamos en cuenta a los hermanos y oremos unos por los otros. Él había visto la fe y él había visto el amor, hermano, de esta iglesia, y él oraba por ellos. Y dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Este pasaje nos muestra que no solamente debemos orar por los hermanos cuando estén en situaciones difíciles, sino que debemos orar en todo tiempo por ellos. Aquí el apóstol Pablo oraba porque había oído de su fe y de su amor. No dejaba de dar gracias por los hermanos. Veamos ahora los versos siguientes. En el verso 17 y 18, hermano, dice la palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí hay una coma. Vamos a dejarlo ahí y posteriormente vamos a analizar la otra parte. El apóstol Pablo oraba, hermano, con el propósito que el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. También otras versiones dice alumbrando los ojos del corazón. Vemos, hermano, que
lo que el apóstol Pablo iba a decir a continuación se necesitaba entender de forma espiritual, hermano. Y por eso él oraba para que el Señor abriera el entendimiento de los hermanos, para que ellos pudieran entender lo próximo que él iba a decirle, hermano. Y a veces es necesario, hermano, no a veces, siempre es necesario, hermano, orar a Dios y pedirle sabiduría, revelación del conocimiento de Él, que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, hermano, para poder entender las grandezas que hay en su palabra, hermano. Hay que ver las cosas de forma espiritual. Recordemos que el Espíritu es el que escudriña, dice, inclusive lo más profundo de Dios. Y sin la guianza del Espíritu, muchas veces no podremos entender muchas cosas de la palabra del Señor. Pablo ora para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a seguir viendo el verso 18, hermano. En la parte que quedamos es, sepáis, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a los que ha llamado, hermano. Y vemos que esto, hermano, el apóstol Pablo nos enseña aquí que él necesitaba que la iglesia abriera su entendimiento espiritual para que supieran cuál es la esperanza de aquel que los había llamado, hermano. Y esa esperanza, hermano, cada uno de nosotros debemos tenerla. Es la esperanza de vida eterna. Y el apóstol Pablo le recordaba aquí que él pedía a Dios para que Dios lo iluminara su entendimiento, para que ellos supieran cuál era la esperanza de aquel que Él os ha llamado, la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, amado hermano. Entonces nunca debemos perder de vista, hermano, esa esperanza de vida eterna. Recuerdo cuando Jesús le dice a sus apóstoles en su ministerio terrenal que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que Él iría a preparar morada para vosotros, hermano, para cada uno de nosotros, y que allá donde Él está, nosotros también estaremos. Y esta es la esperanza, hermano, de cada uno de nosotros. Es una esperanza de vida eterna. Es una esperanza que las personas que están en el mundo no le entienden, hermano. Pero cada uno de nosotros en Cristo Jesús debemos entender esa gran esperanza que tenemos de vida eterna, hermano. También cuando Jesús asciende a los cielos, cuando Él se está alejando y se pierde entre las nubes, la Biblia dice que aparecieron dos figuras celestiales, dos ángeles, y le dicen: a este Jesús que ustedes han visto irse entre las nubes, asimismo vendrá, hermano. Entonces tenemos una esperanza, hermano, de que Cristo Jesús vendrá por cada uno de nosotros, amado hermano. También la palabra nos enseña en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Entonces el apóstol Pablo oraba por entendimiento y sabiduría espiritual para que la iglesia entendiera esta gran verdad, hermano, que tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos de eso, iglesia. Sigamos viendo el verso siguiente, el verso 18. Que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Es el punto que vimos hace un momento. Y sigue diciendo: y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, este pasaje ha traído mucha polémica. Hay varias interpretaciones de ese pasaje, hermano. Y una dice que es la herencia de nosotros. Pero en el verso anterior nos habló de nuestra herencia. Y una de las cosas que me hace pensar que no es la herencia de nosotros es que dice: ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? De la herencia de Él, de la herencia del Señor. Y también lo analizaba, hermano, en el griego, y esa palabra también dice su herencia.
no hace referencia a la herencia de nosotros, sino a la herencia del Señor. Pero ¿cómo podemos entender esto, amado hermano? Muchas personas no ven esto de esta forma. Esto lo podemos entender, hermano, que cada uno de nosotros somos herencia del Señor. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. El Señor nos amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Y cuando Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre. La Biblia dice que fuimos comprados por esa preciosa sangre. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos pertenencia del Señor. Le pertenecemos a Él. Somos propiedad de Él. Y esa es su herencia. Nosotros somos su herencia, hermano. Y en algún momento, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero en algún momento el Señor reclamará su herencia, hermano. Él la reclamará en algún momento. Sigamos viendo, amado hermano. El verso 19 dice lo siguiente: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El apóstol Pablo, hermano, quería que la iglesia entendiera, y nosotros hoy en día debemos entender, hermano, cuál es la supereminencia grandeza de su poder, que opera en quién, para con nosotros, los que creemos, hermano. Nosotros debemos entender, hermano, que el poder de Dios opera en la vida de cada uno de nosotros. Que en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, hermano, el poder de Dios se manifestará a favor de cada uno de nosotros. Se manifestará a favor de su iglesia. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, amado hermano. Eso es tremendo. Y a veces minimizamos ese grandioso poder, hermano. A veces dudamos, hermano, en momentos duros, en momentos difíciles, en momentos de aflicción. Dudamos de que Dios nos pueda ayudar. Pero debemos tener presente siempre, amado hermano, la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para cada uno de nosotros, los que creemos. Ese poder obra en la vida de cada uno de nosotros, según la operación del poder de su fuerza, amado hermano. Pero vamos a ver cómo opera esa fuerza o ese poder de Dios a favor de cada uno de nosotros, amado hermano. Vamos a seguir viendo el verso siguiente, que nos dirá cómo opera ese poder. 20:23. Dice, la cual operó, hablando del poder de Dios, la supereminencia del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermano, ese poder, el cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, hermano, es el mismo poder que opera en la vida de todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. De todo aquel que se hace hijo de Dios, opera el mismo poder, el cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amado hermano, usted se imagina ese poder, hermano. Es un poder grandioso. Es algo inimaginable, hermano, que resucitó a nuestro Señor Jesús después de 3 días. Y no solamente lo resucitó, sino que ascendió a los cielos, dice la Biblia, y está en los lugares celestiales. Está a la diestra del Señor, hermano. Ese mismo poder que hizo esa obra maravillosa, nuestro Señor Jesucristo,
opera en la vida de cada uno de nosotros. Entonces a veces dudamos, hermano. A veces dudamos y no nos damos cuenta del poder de Dios que opera a favor de nosotros. Entonces debemos tener siempre en cuenta, amado hermano, que Dios es poderoso. Y me llamaba la atención una frase que escuchaba, que es muy conocida, que dice: no le cuentes a Dios cuán grande es tu problema, sino cuéntale a tu problema cuán grande es Dios, hermano. No hay problema, no hay situación, no hay dificultad en este mundo, hermano, que no esté por encima de Dios. El poder de Dios opera en la vida de cada uno de nosotros. Y ese fue el poder que operó en Cristo Jesús para resucitarle de los muertos y sentarlo a la diestra de él. Y no solamente eso, dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos que le dio autoridad, hermano, al Señor. Entonces muchas veces, amado hermano, tenemos que entender estas grandes verdades para darnos cuenta, amado hermano, de que no hay situación difícil en este mundo que no podamos afrontar, porque el Señor opera poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Podemos rescatar algunas lecciones, hermano, de estos pasajes. Y algo que tenemos que recordar siempre es orar por los hermanos, no solamente en situaciones difíciles, sino siempre. ¿Qué hubiera pasado si algunos hermanos no se enferman? ¿No oramos por ellos? Entonces debemos orar siempre por cada uno de los hermanos que se nos viene a nuestra mente. Si un hermano se te viene a tu mente, ora por él. Ora por él. No importa que no esté pasando ningún tipo de situación difícil, oremos los unos por los otros en todo tiempo y en todo momento. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, que oraba por la iglesia en Efesios, cuando él veía su fe y veía su amor por los santos. Él oraba, no esperando que hubiera una situación difícil, sino que oraba dando acción de gracia por cada uno de los miembros de esa congregación, hermano. Sigamos ese ejemplo y oremos por los hermanos. También podemos recordar siempre que debemos pedir al Señor espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, amado hermano. Siempre pidamos a Dios que cada día nos ilumine más y más para conocer su voluntad establecida en su palabra. Hay cosas que se entienden de manera espiritual y por eso el apóstol Pablo oraba de esta forma. Señor, abre su entendimiento, dale sabiduría, dale revelación para que ellos entiendan lo que yo les voy a decir. Te pidamos siempre también al Señor por esto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que el Señor nos ayude a guardar la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Debemos mantenernos firmes siempre, iglesia, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperando esa gloriosa manifestación, la venida de nuestro Señor Jesús. No desmayemos, no pensemos que es una fantasía, que Él nunca vendrá. Cristo viene por su iglesia. Veamos otra lección que podemos ver aquí. Somos su herencia, le pertenecemos al Señor, hermano. Somos privilegiados, somos sus hijos, somos pertenencia de Él. Y lo otro que podemos rescatar es no olvidar el poder que actúa en nosotros, hermano. El mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, el mismo poder, amado hermano, que lo sentó en lugares celestiales y el mismo poder que le dio autoridad sobre todas las cosas, es el mismo poder que actúa para su beneficio, amado hermano. Así que cuando tenga una situación difícil, algún problema, recuerde siempre que ese poder actúa a favor de usted, amado hermano.
Más hermano, este es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Dios lo bendiga grandemente y espero que haya sido de bendición para su vida. Dios lo bendiga.